Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y te traemos la noticia que todos estaban esperando, pero que nadie se atrevía a narrar con la crudeza y el detalle que se merece. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es solo un relato, es la radiografía de un sismo que sacudió los cimientos del club más grande de América y destapó la bomba que venía gestándose en las sombras. Gallardo quiere a Santiago Sosa y a Francisco Ortega. Sí, a los dos. El muñeco no anda con vueltas, y el plan es tan audaz, tan arriesgado, que si se concreta, el mundo River va a explotar. Esto es un terremoto, amigos, y la primera onda expansiva se sintió con una fuerza inusitada. La voz que se escuchó fuerte y claro, la que nos dejó a todos boquiabiertos, fue la que reveló el plan para la llegada de dos piezas fundamentales para la defensa de River. Un doble bombazo que nadie, absolutamente nadie, tenía en el radar. Se hablaba de un defensor, de un nombre en la lista, de negociaciones difíciles. Pero el muñeco, fiel a su estilo, tenía unas bajo la manga, un plan que se mantuvo en el más estricto de los secretos y que hoy, finalmente, podemos revelar en toda su magnitud. El primero en la mira, el que ya está en el centro de la escena, es Santiago Sosa. El pibe de la cantera, el guerrero que se fue de River para buscar un lugar en el mundo, y que hoy, por fin, tiene la oportunidad de volver a casa. Su nombre ya es una bomba, pero no te quedes solo con eso, porque lo más fuerte llegó cuando se supo que su regreso no es solo una opción, es la prioridad absoluta de Gallardo. El muñeco lo considera una pieza clave para la defensa, un jugador que, con su experiencia, su solidez, puede darle a la defensa la jerarquía que necesita. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para la dirigencia. Pero esto no es todo, porque la noticia de Sosa, que ya es una bomba, no viene sola. Espera a conocer el segundo movimiento del muñeco, el que va a terminar de confirmar el terremoto que se vive en River. Y es que el muñeco, fiel a su estilo, sabe que la defensa necesita una renovación total. La situación de varios jugadores, que no terminan de consolidarse, fue la primera señal de que se venía un cambio. Y en lugar de lamentarse, de esperar a que la situación se resuelva, activó un plan B que solo él podía idear. Un plan que se mantuvo en el más estricto de los secretos y que hoy, finalmente, podemos revelar en toda su magnitud. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría. El doble bombazo, Sosa y Ortega, la defensa soñada. La historia, la que realmente te hará entender el porqué de esta bomba, tiene un solo protagonista en el ojo de la tormenta: la defensa de River. Pero en el epicentro del sismo, el nombre que resuena es el de Francisco Ortega, el lateral izquierdo que nadie tenía en la mira. Se trata de un jugador de 25 años, con un físico impresionante y una potencia que hizo estragos en el fútbol griego con el Olympiacos. A diferencia de otros laterales de su edad, Ortega no es un simple defensor. Es un atacante completo, un 3 moderno que sabe moverse por toda la banda, que puede desbordar, que puede meter un centro y que, con una sola jugada, puede desarmar una defensa. En la última temporada, sus estadísticas son demoledoras. Marcó 5 goles y dio 10 asistencias en 30 partidos, cifras que lo convierten en una de las revelaciones de la liga. Su gran potencia física y, sobre todo, su excepcional juego aéreo, lo convierten en una amenaza constante. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la negociación no fue un simple sondeo. El representante de Francisco Ortega ya habló con River y planean su vuelta. Y el principal interesado, el que movió los hilos, no fue otro que el propio muñeco Gallardo. Lo habló, lo sedujo, lo convenció, nos cuenta una fuente, y no solo eso, sino que le prometió que si venía a River, lo iba a convertir en el mejor lateral de su generación. La historia de Francisco Ortega es la de un joven talento que tuvo que emigrar para encontrar su camino, y que ahora, con un gran rendimiento, tiene la oportunidad de volver a casa. Su regreso no es solo un fichaje, es una apuesta estratégica que le dará al cuerpo técnico de River la variante que tanto necesitaba. Es una historia de redención para un jugador que, si bien se fue, demostró que tiene las cualidades para triunfar en el club. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. La traición a la academia, el infierno de Avellaneda. Mientras en River se celebraba la noticia de la llegada de Ortega y de Sosa, en Racing se vivía un verdadero infierno. La noticia de que River iba a ir a la carga por Santiago Sosa cayó como una bomba en Avellaneda. El club, que se había ilusionado con el defensor que se había ido de la cantera de River, se sintió traicionado, humillado. Se nos fue un patrimonio, nos robaron un jugador, esto es una traición, son algunas de las frases que se escuchan en los pasillos de Racing. La dirigencia de Racing, por su parte, se defendió, asegurando que hizo todo lo posible para retenerlo. Pero la verdad es que el jugador, con el sueño de volver a su casa,
no quiso escuchar ninguna propuesta. Para los hinchas de Racing, la herida va a tardar mucho en sanar. Y Gallardo, con su mente maestra, supo cómo aprovechar la situación. Y el debate sobre la posible llegada de Santiago Sosa y Francisco Ortega es la confirmación de que River está en constante movimiento, en constante evolución. No hay lugar para la comodidad, para el estancamiento. El que no rinde, el que no se adapta, el que no está a la altura, tiene que dar un paso al costado. Y Gallardo, una vez más, demuestra que no le tiembla la mano para tomar decisiones difíciles, pero necesarias. La posible llegada de ambos jugadores es la apuesta por la juventud, por el hambre, por el deseo de triunfar en el club más grande de América. La historia ya se escribió. Los protagonistas ya están en sus nuevos roles. Pero el debate recién empieza. Las redes sociales están que arden. Las radios y la televisión no paran de hablar del tema. El hincha, el de a pie, el que vive de pasiones, se dividió. Los de River, ilusionados con el futuro. Los de Racing, con el sabor agridulce de un trueque que les dio algo que necesitaban, pero les quitó lo que más querían. Y los de Olympiacos, furiosos por un golpe que no vieron venir. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Se cerrarán los pases de Sosa y Ortega? ¿Qué pasará con la defensa de River? ¿Los jugadores que están ahora darán un paso al costado? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Si esta noticia te dejó sin aliento, suscríbete, dale like y compartí este video con todos tus amigos. Porque la verdad, siempre, termina saliendo a la luz. El final del misterio que paralizó al fútbol argentino ha llegado. La segunda parte de la consumación del plan maestro de Gallardo. El sismo que se sintió en el Monumental no fue un evento aislado. Fue el primer eco de una operación secreta, la verdad detrás de la bomba de River que nadie te contó. Lo que estás a punto de leer es la continuación épica de un relato que redefinió la forma en que se hacen los negocios en el fútbol. Si creías que ya sabías toda la historia, prepárate para quedarte sin aliento, porque los detalles que te vamos a revelar ahora son tan sorprendentes que harán que todo lo que leíste antes parezca una simple anécdota. Esto no es una noticia, es el desenlace de un plan secreto que se gestó en las sombras, una jugada tan audaz, tan arriesgada, que solo un estratega como Marcelo Gallardo podría haber imaginado. La trama, que se extendió por semanas en un silencio de radio que pocos entendieron, tiene un punto de quiebre definitivo. La historia que te habíamos contado, esa de Santiago Sosa y Francisco Ortega, era el preludio de un plan mucho más grande. La primera onda expansiva, la que todos vivieron en directo, fue la confirmación del interés por dos jugadores que nadie tenía en la mira. Una bomba que cayó de la nada y que ahora, con los datos que tenemos, podemos entender en toda su magnitud. Pero la historia no termina ahí, amigos. Porque la dirigencia, en una jugada tan audaz como la primera, le dio al muñeco los dos jugadores que él realmente necesitaba para completar el equipo de sus sueños. El dinero de las ventas de jugadores que no continuaban fue la llave para abrir dos puertas que hasta ese momento parecían imposibles, la del defensor central que le quitarán a Racing, Santiago Sosa, y la del lateral izquierdo que River necesitaba como agua en el desierto, Francisco Ortega. Una jugada que no tiene precedentes, una apuesta por el futuro, un mensaje para el resto de los equipos. River va por todo, no importa el sacrificio que deba hacer. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría. La traición a la academia, el infierno de Avellaneda. Mientras en River se celebraba la noticia de la llegada de Sosa y Ortega, en Racing se vivía un verdadero infierno. La noticia de que River iba a ir a la carga por Santiago Sosa cayó como una bomba en Avellaneda. El club, que se había ilusionado con el defensor que se había ido de la cantera de River, se sintió traicionado, humillado. Se nos fue un patrimonio, nos robaron un jugador, esto es una traición, son algunas de las frases que se escuchan en los pasillos de Racing. La dirigencia de Racing, por su parte, se defendió, asegurando que hizo todo lo posible para retenerlo. Pero la verdad es que el jugador, con el sueño de volver a su casa, no quiso escuchar ninguna propuesta. Para los hinchas de Racing, la herida va a tardar mucho en sanar. Y Gallardo, con su mente maestra, supo cómo aprovechar la situación. La negociación, que se mantuvo en un hermetismo total, tuvo un solo artífice, Marcelo Gallardo. Lo habló, lo sedujo, lo convenció, nos cuenta una fuente, y no solo eso, sino que le prometió que si venía a River, lo iba a convertir en el mejor defensor de su generación. Y aquí es donde todo cambió, porque el muñeco, sabiendo que el defensor necesitaba reforzar la defensa, puso sus ojos en Sosa. Un jugador que, por su calidad y su juventud, podría ser la solución a un problema que River tiene en la defensa y en la generación de juego. La negociación con Sosa, que se mantuvo en un hermetismo total, tuvo un solo artífice, Marcelo Gallardo. Lo habló, lo sedujo, lo convenció, nos cuenta una fuente,
Y no solo eso, sino que le prometió que si venía a River, lo iba a convertir en el mejor defensor de su generación. El regreso del guerrero, el golpe final. La confirmación del pase de Santiago Sosa y la negociación por Francisco Ortega es la prueba de que el muñeco no se detiene, de que su visión va más allá de lo evidente, de que su ambición es insaciable. La llegada de ambos jugadores es un mensaje claro para el resto de los equipos. River no solo va a competir por los títulos en la cancha, sino que también lo va a hacer en el mercado de pases. Y lo va a hacer con inteligencia, con audacia, con una estrategia que, a veces, parece inalcanzable. Y el debate sobre la posible llegada de Santiago Sosa y Francisco Ortega es la confirmación de que River está en constante movimiento, en constante evolución. No hay lugar para la comodidad, para el estancamiento. El que no rinde, el que no se adapta, el que no está a la altura, tiene que dar un paso al costado. Y Gallardo, una vez más, demuestra que no le tiembla la mano para tomar decisiones difíciles, pero necesarias. La posible llegada de ambos jugadores es la apuesta por la juventud, por el hambre, por el deseo de triunfar en el club más grande de América. La historia ya se escribió. Los protagonistas ya están en sus nuevos roles. Pero el debate recién empieza. Las redes sociales están que arden. Las radios y la televisión no paran de hablar del tema. El hincha, el de a pie, el que vive de pasiones, se dividió. Los de River, ilusionados con el futuro. Los de Racing, con el sabor agridulce de un trueque que les dio algo que necesitaban, pero les quitó lo que más querían. Y los de Olympiacos, furiosos por un golpe que no vieron venir. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Se cerrarán los pases de Sosa y Ortega? ¿Qué pasará con la defensa de River? ¿Los jugadores que están ahora darán un paso al costado? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Si esta noticia te dejó sin aliento, suscríbete, dale like y compartí este video con todos tus amigos. Porque la verdad, siempre, termina saliendo a la luz. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y te traemos la noticia que todos estaban esperando, pero que nadie se atrevía a narrar con la crudeza y el detalle que se merece. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es solo un relato, es la radiografía de un sismo que sacudió los cimientos del club más grande de América y destapó la bomba que venía gestándose en las sombras. Gallardo quiere a Santiago Sosa y a Francisco Ortega. Sí, a los dos. El muñeco no anda con vueltas, y el plan es tan audaz, tan arriesgado, que si se concreta, el mundo River va a explotar. Esto es un terremoto, amigos, y la primera onda expansiva se sintió con una fuerza inusitada. La voz que se escuchó fuerte y claro, la que nos dejó a todos boquiabiertos, fue la que reveló el plan para la llegada de dos piezas fundamentales para la defensa de River. Un doble bombazo que nadie, absolutamente nadie, tenía en el radar. Se hablaba de un defensor, de un nombre en la lista, de negociaciones difíciles. Pero el muñeco, fiel a su estilo, tenía unas bajo la manga, un plan que se mantuvo en el más estricto de los secretos y que hoy, finalmente, podemos revelar en toda su magnitud. El primero en la mira, el que ya está en el centro de la escena, es Santiago Sosa. El pibe de la cantera, el guerrero que se fue de River para buscar un lugar en el mundo, y que hoy, por fin, tiene la oportunidad de volver a casa. Su nombre ya es una bomba, pero no te quedes solo con eso, porque lo más fuerte llegó cuando se supo que su regreso no es solo una opción, es la prioridad absoluta de Gallardo. El muñeco lo considera una pieza clave para la defensa, un jugador que, con su experiencia, su solidez, puede darle a la defensa la jerarquía que necesita. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para la dirigencia. Pero esto no es todo, porque la noticia de Sosa, que ya es una bomba, no viene sola. Espera a conocer el segundo movimiento del muñeco, el que va a terminar de confirmar el terremoto que se vive en River. Y es que el muñeco, fiel a su estilo, sabe que la defensa necesita una renovación total. La situación de varios jugadores, que no terminan de consolidarse, fue la primera señal de que se venía un cambio. Y en lugar de lamentarse, de esperar a que la situación se resuelva, activó un plan B que solo él podía idear. Un plan que se mantuvo en el más estricto de los secretos y que hoy, finalmente, podemos revelar en toda su magnitud. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría. El doble bombazo, Sosa y Ortega, la defensa soñada. La historia, la que realmente te hará entender el porqué de esta bomba, tiene un solo protagonista en el ojo de la tormenta, la defensa de River. Pero en el epicentro del sismo, el nombre que resuena es el de Francisco Ortega, el lateral izquierdo que nadie tenía en la mira. Se trata de un jugador de 25 años, con un físico impresionante y una potencia que hizo estragos en el fútbol griego con el Olympiacos. A diferencia de otros laterales de su edad,
Ortega no es un simple defensor. Es un atacante completo, un 3 moderno que sabe moverse por toda la banda, que puede desbordar, que puede meter un centro y que, con una sola jugada, puede desarmar una defensa. En la última temporada, sus estadísticas son demoledoras. Marcó 5 goles y dio 10 asistencias en 30 partidos, cifras que lo convierten en una de las revelaciones de la liga. Su gran potencia física y, sobre todo, su excepcional juego aéreo, lo convierten en una amenaza constante. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la negociación no fue un simple sondeo. El representante de Francisco Ortega ya habló con River y planean su vuelta. Y el principal interesado, el que movió los hilos, no fue otro que el propio muñeco Gallardo. Lo habló, lo sedujo, lo convenció, nos cuenta una fuente, y no solo eso, sino que le prometió que si venía a River, lo iba a convertir en el mejor lateral de su generación. La historia de Francisco Ortega es la de un joven talento que tuvo que emigrar para encontrar su camino, y que ahora, con un gran rendimiento, tiene la oportunidad de volver a casa. Su regreso no es solo un fichaje, es una apuesta estratégica que le dará al cuerpo técnico de River la variante que tanto necesitaba. Es una historia de redención para un jugador que, si bien se fue, demostró que tiene las cualidades para triunfar en el club. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. La traición a la academia, el infierno de Avellaneda. Mientras en River se celebraba la noticia de la llegada de Ortega y de Sosa, en Racing se vivía un verdadero infierno. La noticia de que River iba a ir a la carga por Santiago Sosa cayó como una bomba en Avellaneda. El club, que se había ilusionado con el defensor que se había ido de la cantera de River, se sintió traicionado, humillado. Se nos fue un patrimonio, nos robaron un jugador, esto es una traición, son algunas de las frases que se escuchan en los pasillos de Racing. La dirigencia de Racing, por su parte, se defendió, asegurando que hizo todo lo posible para retenerlo. Pero la verdad es que el jugador, con el sueño de volver a su casa, no quiso escuchar ninguna propuesta. Para los hinchas de Racing, la herida va a tardar mucho en sanar. Y Gallardo, con su mente maestra, supo cómo aprovechar la situación. Y el debate sobre la posible llegada de Santiago Sosa y Francisco Ortega es la confirmación de que River está en constante movimiento, en constante evolución. No hay lugar para la comodidad, para el estancamiento. El que no rinde, el que no se adapta, el que no está a la altura, tiene que dar un paso al costado. Y Gallardo, una vez más, demuestra que no le tiembla la mano para tomar decisiones difíciles, pero necesarias. La posible llegada de ambos jugadores es la apuesta por la juventud, por el hambre, por el deseo de triunfar en el club más grande de América. La historia ya se escribió, los protagonistas ya están en sus nuevos roles. Pero el debate recién empieza. Las redes sociales están que arden, las radios y la televisión no paran de hablar del tema. El hincha, el de a pie, el que vive de pasiones, se dividió. Los de River, ilusionados con el futuro. Los de Racing, con el sabor agridulce de un trueque que les dio algo que necesitaban, pero les quitó lo que más querían. Y los de Olympiacos, furiosos por un golpe que no vieron venir. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Se cerrarán los pases de Sosa y Ortega? ¿Qué pasará con la defensa de River? ¿Los jugadores que están ahora darán un paso al costado? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Si esta noticia te dejó sin aliento, suscríbete, dale like y compartí este video con todos tus amigos. Porque la verdad, siempre, termina saliendo a la luz.